La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el pastor Moisés Román. Que en tiempos pasados la Reforma Protestante no cobraba en mí el interés que ahora quisiera ponerle a este evento. Y desde luego hay algunas razones que he reflexionado sobre de ellas y que me gustaría compartirle. ¿Por qué deberíamos celebrar, retomar, afirmar el concepto de la Reforma Protestante? No para caer en el juego del dime y te diré con la Iglesia Católica. Eso realmente no edifica ni hace ningún tipo de aportación a la reflexión teológica. Más bien, para mí hay otras razones. Por ejemplo, yo creo que la celebración de la Reforma Protestante para la Iglesia Evangélica debe ser resaltada hoy más que nunca. Y una de las razones es porque nos hemos visto involucrados en una celebración pagana que nada aporta a la fe, y que yo no quisiera ser ofensivo con mis expresiones, pero resulta vergonzoso que haya cristianos que celebren Halloween y no celebren la Reforma Protestante. A mí me parece que es horroroso en la vida de un cristiano, de una cristiana, que esté más ocupado en la celebración del 31 de octubre, de Halloween, y no pensando en la celebración del periodo del tiempo de la Reforma. Por el otro lado, creo que debemos tomar mayor conciencia sobre este evento, porque realmente tuve la oportunidad de estar en lo que se denominó como siguiendo las huellas de Martín Lutero, es decir, desde llegando al lugar donde comenzó a estudiar para hacerse monje hasta el lugar donde se enterró. Y todo eso lo cubrimos en el mundo alemán. Pero hay algo que yo descubrí con mucha tristeza, y es que el mundo alemán celebra esta efeméride como un evento no de mucha trascendencia. Más bien es un evento histórico, pero no vi la pasión, no vi la efervescencia, no vi el entusiasmo de la celebración. Simplemente se celebra como un evento más. Por el otro lado, las iglesias que antes celebraban este evento de la Reforma Protestante, lamentablemente hoy están en decadencia. Y desde luego han caído en la trampa de estar hablando sobre otras cosas que no son tan pertinentes y tan relevantes, y esto ha hecho como que la celebración de la Reforma Protestante no se dé en el punto, en el clímax que debería darse. Yo creo que el mundo carismático, el mundo pentecostal tiene una gran responsabilidad con respecto a la celebración de la Reforma Protestante. Y la razón de ello es porque dentro de la cristiandad, el movimiento que más crece a nivel mundial es el movimiento carismático, de todas las denominaciones. El movimiento carismático en este momento es el movimiento de mayor crecimiento, de mayor desarrollo, de mayor ímpetu, y yo creo que los movimientos carismáticos, los movimientos pentecostales, deberíamos desarrollar una conciencia a fin de tomar la celebración de la Reforma como algo nuestro, como algo que debemos resaltar, como algo que debemos compartir en la experiencia de la fe. No necesariamente tenemos que celebrar a Martín Lutero. No, yo no estoy hablando de celebrar a Martín Lutero. Martín Lutero era un hombre con virtudes y con defectos, y en algunas ocasiones los defectos eran más grandes que las virtudes. No, de lo que estoy hablando es de que podamos afirmar lo que es la médula espinal de la fe evangélica, que advino obviamente
con Martín Lutero como protagonista, pero que otros reformadores en el proceso fueron aportando y fueron trayendo a la memoria del pueblo evangélico. Son 5 verdades que proclamamos como irrefutables en sí mismas y que responden al propósito y al plan divino para con la humanidad. Y desde luego son 5 verdades, como ya dije, no son necesariamente productos de Martín Lutero, son productos del pensamiento teológico de otros tantos que se unieron a la causa y que han sido desarrolladas por la Iglesia en su reflexión a través de los años. Y con toda honradez, yo creo que la Iglesia debe proclamarlas y debe celebrarlas con mayor pasión. Estas 5 verdades que yo considero que son espina dorsal de la Iglesia son identificadas en el lenguaje latino como las 5 solas. Y es la manera como se identifican precisamente dentro de ese proceso de la Reforma y que resumen las creencias teológicas de los reformadores protestantes en una posición contraria a lo que tradicionalmente se celebraba en ese periodo que ha sido denominado como el periodo del oscurantismo. Esas 5 verdades vienen a convertirse hoy en pilares para la vida y la creencia de la fe cristiana. Y es interesante porque estas 5 verdades aún trascienden mucho más que al mundo evangélico. Todavía hay inclusive movimientos no evangélicos bajo la sombrilla de la cristiandad que reflexionan sobre estas 5 verdades y cuando reflexionan sobre ellas entienden que es lo propio, entienden que es lo pertinente. Así es que a mí me gustaría hablar de ellas hoy de manera breve, de manera concisa, pero creo que nos pueden ayudar a nosotros a manejar mejor la celebración de la Reforma. Ahora bien, el fundamento aducido por los reformadores no era el de una nueva teología. Una de las cosas que se ha dicho y que no solamente se ha dicho en el círculo evangélico, el mismo Vaticano II lo discutió y así mismo lo planteó. Martín Lutero nunca quiso dividir la Iglesia. Martín Lutero nunca quiso desarrollar un movimiento que provocara un cisma dentro de la Iglesia. Esa no era la intención de Martín Lutero, ni tampoco fue la intención de algunos de los reformadores que en ese momento también en otros lugares fueron escollando y fueron desarrollándose. Lo que ellos estaban planteando no era la necesidad de dividir la Iglesia. Lo que ellos estaban planteando era la necesidad de volver de nuevo a los primeros años de la fe cristiana, de depurar los procesos teológicos, de sacar aquellas cosas que realmente no tienen competencia con la fe cristiana, sobre todo aquella novedad que se fue extendiendo a comienzos del siglo XVI en la cristiandad latina y que usurpaba las competencias, los atributos y las cualidades que correspondían a Dios. Sobre todo, una de las cosas que tal vez fue la más neurálgica, el elemento del pago de las indulgencias, donde llana y sencillamente creo que fue la gota que colmó la copa, porque a fin de cuentas esa novedad de las indulgencias menoscababa las verdades bíblicas y evidentemente demostraba el interés de lucrar arcas de la Iglesia que se había desenfocado en términos de las Sagradas Escrituras.
Esas 5 verdades me parece que deben ser recordadas por cada cristiano. Deben ser atesoradas en el corazón de cada cristiano. Y cada uno de nosotros debemos afirmarlas sin ningún temor. La primera de ellas es probablemente la que dio paso a la reforma, el elemento de la sola Escritura. ¿Qué quería decir esa afirmación de la sola Escritura? Frente a un concepto dual de Escritura y tradición, ¿qué era lo que quería decir? Pues la sola Escritura lo que quería postular y lo que quería plantear es que la doctrina, el conocimiento de la fe, el conocimiento de Dios, el conocimiento del propósito divino, el conocimiento del plan de Dios para la vida de nosotros los seres humanos, debe basarse única y exclusivamente en las Sagradas Escrituras. Es decir, la palabra de Dios en materia de fe y práctica debe ser la máxima autoridad. Y a mí me parece que esto debe estar en la mente y en el corazón de todos los cristianos. ¿Cuál debe ser el punto de partida de nuestra reflexión teológica? Desde luego, la Iglesia no puede negar ni puede impedir. Por el contrario, el apóstol San Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: ocúpate en la lectura, ocúpate en leer. La Iglesia no puede impedir el que cada uno de nosotros descubramos un tanto la importancia de la filosofía, la importancia del campo teológico, la importancia del análisis desde el punto de vista filosófico y teológico. La Iglesia no debe impedir ese tipo de procesos, pero sí la Iglesia debe tener meridianamente claro que la máxima autoridad en materia de fe, la máxima autoridad en materia de práctica, es decir, hacer lo que esto plantea, lo que esto dice, debe estar y debe radicar solo en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Había un pastor que ya partió con el Señor en Puerto Rico, reverendo Lamboy, que cuando conversábamos, y de hecho cuando yo lo escuchaba en sus conferencias, decía: hermanos, yo voy a tratar un tema hoy, pero lo voy a tratar a bibliazo limpio. Y a mí me encantaba esa expresión. Es decir, todo lo que voy a decir, todo lo que voy a plantear puede ser inclusive refutado, pero para refutarse tiene que ser con la Biblia en la mano. Es decir, la Iglesia, los creyentes debemos entender. Y fíjense que no estamos menoscabando otros campos del saber, pero de lo que trata con respecto al plan de Dios, al carácter de Dios, de lo que trata con respecto a la vida de la Iglesia, no puede haber dos reglas, no puede haber dos medidas. La Iglesia debe entender que nada que contradiga la revelación de Dios, llámese el pastor, el evangelista, el apóstol, el obispo, llámese quien se llame, como se llame. Nada que contradiga las Sagradas Escrituras puede ser aceptado como norma dentro de la vida de la Iglesia y dentro de la vida de los creyentes. Fíjese lo interesante, lo que nos plantea el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas. Pablo le dice a los Gálatas: me asombra que tan pronto ustedes estén dejando a quienes los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del cual le hemos predicado, que caiga bajo maldición.
Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensa que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Pero quisiera, antes de comentar ese pasaje bíblico, que veamos 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 16, donde dice el apóstol San Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Oiga bien lo que les voy a decir ahora. Fíjese lo que dice aquí la expresión de Pablo, toda la escritura. ¿De qué escritura está hablando? ¿De qué escritura está hablando? Está hablando del Antiguo Testamento. Pablo no tenía consigo el Nuevo Testamento. Es más, Pablo ni siquiera pensó que las cartas que él escribió se convertirían en el Nuevo Testamento. Pablo está hablando del Antiguo Testamento. Pero fíjate lo que le está diciendo a los Gálatas con respecto al Antiguo Testamento. Le está diciendo: este documento escritural nos ha servido a nosotros para predicar el evangelio. ¿Qué evangelio estoy predicando? El evangelio que dice que todas las profecías antiguo testamentarias están cumplidas en la persona de Jesucristo. Es decir, para el apóstol San Pablo, el evangelio estaba constituido por la verdad de la sola escritura, el Antiguo Testamento. Posteriormente a ello, mire lo que sucedió. La cristiandad se juntó, la cristiandad se unió y determinaron entonces tomar una serie de documentos como son los evangelios, como lo son las cartas paulinas, etcétera, etcétera. Y tomaron todos esos documentos y entonces, una vez lo tomaron, determinaron cerrar esa documentación y hacer de esa documentación parte de la experiencia bíblica. Y a eso es que nosotros le llamamos el nuevo ¿qué? El Nuevo Testamento. Lo que es interesante es que cuando la iglesia determinó hacer esto, declaró y afirmó que esa documentación se convertiría entonces junto al Antiguo Testamento, que era la mejor evidencia para probar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese documento entonces sería la regla infalible de fe de todos los cristianos. Ese documento, a lo que hoy llamamos Sagrada Escritura, es al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, y con ello queremos decir que en asuntos de materia de fe y de práctica, la iglesia no puede recurrir a otra cosa sino que a la palabra de Dios, porque a través de ella nosotros conoceremos el propósito fundamental para la vida, para la fe y para el propósito de Dios con respecto a nuestras vidas. En 2 de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 3, dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios, ¿qué? Como Dios manda. Me parece que es una expresión jíbara. Como Dios manda. Para vivir como Dios manda, nosotros tenemos la Sagrada Escritura. Y desde luego podemos escuchar la posición del teólogo X y podemos escuchar la posición del teólogo Y y podemos escuchar el planteamiento del pastor y podemos escuchar el planteamiento del obispo y podemos escuchar el planteamiento de los apóstoles y podemos escuchar el planteamiento de los querubines y de los serafines. No importa lo que querramos denominarnos, pero a fin de cuentas sea Dios veraz. La Sagrada Escritura es la máxima autoridad en materia de fe
y práctica. Si yo lo digo y no está en la Escritura, no me hagan caso. No tiene ningún valor. Si alguien lo dice y no está en la palabra de Dios, no significa nada. Tal vez puede ser un buen consejo, pero no es máxima autoridad en materia de fe y práctica. Los cristianos, los creyentes, debemos hacer de las Sagradas Escrituras el centro de la vida de nuestra fe. Eso no se nos puede olvidar, bajo ninguna circunstancia. Claro, esto tiene todo un contexto histórico. ¿Por qué razón los cristianos afirmamos la sola Escritura? Los cristianos evangélicos afirmamos la sola Escritura. Porque aun cuando apreciamos todo lo que es tradición, aun cuando apreciamos todo lo que es añejo y viejo, aun cuando apreciamos todo lo que evoca nuestro recuerdo, bajo ninguna circunstancia, ninguna de estas cosas puede ir por encima de la palabra de Dios. Esa verdad la tenemos que atesorar nosotros en el corazón. Por el otro lado, ¿qué otra verdad debemos atesorar en nuestro corazón? El concepto de la sola fe. El concepto de la sola fe, ¿sabe para qué? Para salvación. La salvación adviene solo por la fe. Nadie se salva por ser evangélico. Y nadie se salva por ser católico. Y nadie se salva por pertenecer a tal o a cual denominación. De hecho, cuando se cae en la trampa, hay denominaciones que han caído en esa trampa, de pensar que ellos son los productores de la salvación. En el campo de la sociología religiosa, ¿sabe cómo se denomina a esos movimientos que dicen que la salvación es a través de ellos? Le llaman secta. Dejaron de ser iglesia. Dejaron de ser denominación, son secta. Es un grupo de gente que se ha enajenado precisamente del propósito y de la voluntad de Dios. Don Geñito Rodríguez López tenía razón cuando llamaba a alguna gente sectas. Y estaba diciéndolo con perfecta claridad, porque en la experiencia de la fe cristiana, la salvación adviene solo por la fe. La salvación puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ¿qué dice la Escritura? Serás salvo. Eso es lo que se proclama y se afirma dentro del contexto de la sola fe como acto para la salvación. La iglesia tiene que entender con claridad que la posibilidad de nuestras obras son parte del proceso cristiano. Es imposible que alguien diga que es cristiano haciendo malas obras. Es imposible. Nadie puede ser cristiano siendo un sinvergüenza. Nadie puede ser cristiano no haciendo buenas obras. Mire, yo me asombro a lo largo de todos estos días ver tantas cosas buenas de nuestra gente en nuestra tierra. Me maravilla cuando a veces voy por una calle y tengo que ir más suavecito en el carro cuando veo una extensión que cruza la carretera, porque allá el que tiene el generador de corriente le está compartiendo la corriente al vecino. Digo, qué maravilla. Eso es una buena obra. Me maravilla ver la cantidad de gente que se detiene para darle una botella de agua al policía municipal, al policía estatal, que está dirigiendo el tránsito en este sol candente, con este calor tan agobiante. Me maravilla ver la cortesía de la gente con los servidores públicos en las estaciones de gasolina, cuando había aquellas colas enormísimas, aquella fila enormísima. Me maravilla
ver la gente con esa cortesía, permitiendo que la enfermera, que el médico, que el bombero, que el policía pudieran echar gasolina, porque de eso dependía que el beneficio de todos los demás. Esos son buenas obras. Un cristiano debe participar en buenas obras. Pero si alguien se cree que por darle luz al vecino se va a salvar, está equivocado. Que por dar botellitas de agua se va a salvar, está equivocado. Nadie se salva por buenas obras, aunque todo aquel que es salvado debe hacer ¿qué? Buenas obras. Pero nadie se salva por buenas obras. El ser humano alcanza salvación cuando, mirando hacia la cruz, confiesa que ese que está pendido de la cruz fue el vehículo de redención que Dios envió para reconciliarnos con Él. La salvación adviene por la fe, no por las buenas obras. En Romanos capítulo 3 y versículo 28 la Escritura dice: porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Todos somos salvados, justificados por la fe y no por las obras. Ese proceso de justificación por la fe es tan extraordinario, es tan maravilloso, porque ese proceso de justificación por la fe no me lleva a mí a mentir. No, yo no tengo que mentir, ni tengo que vivir de apariencia. Si alguien me pregunta, ¿usted es pecador? Le digo, sí, lo soy. Si alguien me pregunta, ¿usted comete errores? Le digo, sí, cometo errores. Si alguien me pregunta, ¿usted desacierta al blanco? Sí, también desacierto al blanco. No tengo que mentir, no tengo que vivir de apariencia, porque soy justificado ¿a través de qué? A través de la fe. Creo que el amor de Dios es un amor insondable. Creo que la misericordia de Dios es una misericordia, óigame, toda inmensurable, extraordinaria, y por lo tanto la gracia de Dios adviene a nuestra vida no por nuestros méritos, sino solo por creer. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, serás ¿qué? Serás salvo. Y entonces vivimos en esa paz, vivimos en esa tranquilidad, vivimos en esa certeza, vivimos en esa seguridad, porque a fin de cuentas creemos y sostenemos que la gracia de Dios nos ha alcanzado. Ese es el tercer fundamento que debe estar en la mente y en el corazón de todo cristiano. Solo la gracia. La salvación es un acto de gracia. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la salvación es un acto de gracia? Lo que queremos decir es que es un acto gratuito. No esperaron por mis méritos. Es un acto gratuito, es un regalo de Dios. Dios decidió otorgarlo. No esperó nada a cambio. Simplemente me encanta esa expresión de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, el ser humano debe recibirla como algo inmerecido. Algo que adviene solo por medio de Jesucristo, a través de su muerte y de su resurrección. ¿Por qué es gracia? Porque yo no la merezco. ¿Por qué es gracia? Porque yo no hice nada para merecerlo. ¿Por qué es gracia? Porque aun cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, ya Él había consumado el plan de gracia y de salvación para mí. Es gracia porque no hay mérito humano alguno. Hace unos años atrás, aquí en nuestra iglesia hay un querido hermano que tuvimos la oportunidad de acercarlo a la experiencia de la fe y ganarlo para el Señor.
Y ese querido hermano, un día yo fui a su oficina y su asistente en un momento dado me hizo señas para que yo entrara a la oficina de él. Y obviamente yo entré a la oficina del asistente. Y me dijo, mire, yo no sé si lo que yo voy a decirle es un disparate, yo no sé absolutamente nada, pero yo quiero que usted sepa algo. En términos de conducta, mi jefe es intachable. En términos de moral, él es intachable. En términos de imparcialidad, él es intachable. Mire, este hombre es tan bueno y tan bueno y tan bueno que yo creía que ya él estaba salvo. Yo no sé si yo estoy diciendo un disparate. Y le dije, sí, lo está diciendo. Sí. Porque nadie se salva por bueno. Nadie se salva por intachable. Nadie se salva por hacer las cosas bien hechas. Para ser salvo hay que aceptar el regalo de la gracia. No se trata de ver la salvación como algo barato. Gracia no es que no cuesta, ¿sabe? No, cuando hablamos de gracia no estamos hablando de algo que no cueste. A usted no le costó nada, ni a mí tampoco, pero al cielo le costó. Le costó el sacrificio de Jesucristo. Le tocó precisamente el negar la realidad de su divinidad para hacerse hombre, para hacerse carne, para habitar entre nosotros. Y aun cuando no cometió pecado, todo el pecado de la humanidad fue vertido sobre él. Y dice el profeta, y por su llaga, por lo que todo el pecado provocó en su cuerpo, que lo convirtió en una llaga desde la cabeza hasta los pies, por esa llaga nosotros ahora podemos afirmar que somos reconciliados con Dios y somos parte de la familia de Dios. A la iglesia no se le puede olvidar la gracia. Efesios capítulo 2. Versículo 8 y versículo 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y el verso 9, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Claro que hay gente más buena que otra. Claro que hay gente que está más dispuesta a compartir que otros. Mire, este periodo de la tormenta me ha hecho expandirla. Yo, pues, obviamente veo ahora a un vecino todos los días, converso con él y estoy asombrado, pero asombradísimo del corazón noble que tiene, de su buena disposición para servir. Todos los días sale por la mañana antes de ir a su trabajo para ir donde un anciano a llevarle el desayuno. Y después se encarga de llamar a su casa para que no se le olvide que hay que llevarle el almuerzo. Y después cuando él regresa a las 5 de la tarde, yo lo veo salir con su platito tapadito y con su cosita. Digo, ¿para dónde dice? Voy a llevarle la comida al viejito para que no se acueste con hambre. Y uno mira eso y uno dice, qué experiencia más maravillosa, qué experiencia más extraordinaria. Óigame, ese regalo, sin lugar a duda, ese anciano lo tiene que apreciar. No es barato, sobre todo cuando nos han subido los precios por todo. Ahora no es barato un desayuno. Usted va a desayunar y lo menos que paga es de $9 a $10 por el desayuno. Y usted va a almorzar y lo menos que paga son $10 por el almuerzo. Eso es si va por ahí a los fast food. Y si usted va a cenar, también es decir, que entre el desayuno, el almuerzo y la cena, usted tiene que invertir prácticamente $30 diarios. No, cuesta. La gracia cuesta. Hay gente que piensa que la gracia, ¿por qué gracia? Pues obviamente no, a usted no le costó nada. Al viejito que se come el desayuno y el almuerzo y la cena no le cuesta nada.
pero al que se la lleva le cuesta. La gracia, ese elemento de conciencia tiene que ser creado en nosotros. La gracia costó el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. El cuarto fundamento de la fe es precisamente solo Cristo. Si la salvación adviene a través de Cristo, entonces no es la institución quien salva. No lo es. No es la institución quien salva. Por eso yo estoy tan convencido que una persona puede ser salvo en cualquier iglesia, en cualquier denominación. Quien lo salva no es la institución. Quien lo salva no es la iglesia. Quien lo salva no es la organización. Es que la persona haya confesado y haya creído que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Por lo tanto, la persona de Jesucristo es el centro. Me encanta lo que dice la Biblia. El cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se anonadó, se hizo esclavo, y en su condición de esclavo se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, concluye el apóstol, le fue dado un nombre que es sobre ¿qué? Sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es una verdad irrefutable que debe estar abrigada en el corazón de todo cristiano. La salvación adviene a través de Jesucristo. No es la institución. No es la institución la que salva. No lo es. Hay gente que ha pretendido hacer un eslogan, generar una pancarta para hacer creer que te salvas si perteneces a su institución. Y han llegado inclusive al planteamiento de decir que la iglesia es la que salva. Que no hay salvación fuera de esa iglesia. Y han vivido años, cientos de años, predicando tal planteamiento que es enajenado totalmente de las Sagradas Escrituras. No es la institución quien salva, sino que el único camino de salvación para la humanidad está provisto a través de Jesucristo. El apóstol Pedro, predicando su primer sermón en el capítulo 4 del libro de Hechos y en el versículo 12, dice: de hecho, en ningún otro hay salvación. Por eso es que afirmamos la sola escritura. La sola escritura dice: en ningún en ningún otro. Oiga, si en ningún otro hay salvación, el texto es claro. La salvación no la produce nadie, sino solo ¿quién? Jesucristo. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Si es en ningún otro hay salvación, es en ningún otro, punto. Hay gente que a veces, yo obviamente he vivido momentos maravillosos y momentos de frustración. Hay gente que me ha dicho: ay, yo pensaba que tú eras más open mind. Tú sabes, yo pensaba que tú tenías una mente más abierta, tú sabes que... Pero, bueno, hay gente que me han dicho: tú tienes casi la misma mentalidad de Jeñito. Pues la tengo, sí. O sea, yo no puedo creer que todos los caminos conducen a la salvación, porque hay un solo hay un solo camino. Ahora digo yo, como el dominicano, no me venga con esa vaina.
No lo hay. No hay muchos caminos para la salvación. Hay un solo camino. Él dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ese será ¿qué? Ese será salvo. Él no dijo: yo soy la puerta y hay 200 puertas más. No lo dijo. Ahora, yo reconozco la soberanía de Dios, y la reconozco en su máxima expresión dentro de mi limitación humana. Yo reconozco que Dios puede salvar a quien a Él le dé la gana. Mire, si Dios decide salvar a toda la gente de todas las denominaciones, ¿quién soy yo para decirle que no lo puede hacer? Si Él decide hacerlo, santo y bueno. Para eso Él es ¿qué? Él es Dios. Si el último día Él dice: mira, yo voy a salvar a todo el mundo. Allá Moisés con su cuento: yo salvo a todo el mundo. Pues Él es Dios. Él puede salvar a todos. Pero el asunto es que hemos decidido la sola Escritura. Y en la demarcación de la sola Escritura se plantea de forma meridiana que mi predicación y el discurso de la iglesia tiene que ser: en ningún otro hay salvación. Solo hay salvación a través de Jesucristo. Si Él de ahí en adelante en su soberanía quiere salvar, eso es asunto de Él. Yo no puedo, yo soy el barro, y como soy el barro, no puedo decirle al alfarero lo que él tiene que hacer con el barro. Pero no tengo otra alternativa que proclamar el elemento de la sola Escritura. Y el elemento de la sola Escritura es claro: solo Cristo es el camino de salvación. Por último, el quinto elemento que a la iglesia no se le puede olvidar. Note bien, no se nos puede olvidar el planteamiento de la sola Escritura. Es la doctrina. La doctrina debe basarse en la Sagrada Escritura. No se nos puede olvidar que la salvación adviene por la fe en Jesucristo. No se nos puede olvidar que la gracia es un acto gratuito, un don de Dios para la salvación del ser humano. Por lo tanto, nadie se salva por sus propios méritos. No se le puede olvidar a la iglesia que la salvación adviene a través de Cristo. Pero note bien otro dato interesante. Yo dije al principio que esto no necesariamente es producto de Martín Lutero. Es el resultado de una cantidad enormísima de reformadores, de teólogos que se sentaron, que discutieron, que plantearon, que reflexionaron. La iglesia ha participado dentro de ese proceso, y al día de hoy estos 5 pilares de la fe son los pilares de la fe evangélica. Pero mire el dato quinto: solo a Dios es la gloria. ¿Quién nos envió a Cristo? Dios. ¿Quién nos regaló la salvación? Dios. Por lo tanto, toda la gloria y toda la honra le pertenece solo a Dios. Una vez nosotros somos salvos por Cristo, nuestro deber, nuestra obligación es glorificar a Dios, exaltando las virtudes y beneficios que por Él hemos recibido. En Efesios capítulo 1, el verso 4 hasta el verso 6, dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿A usted no le parece que eso es una maravilla? Que Dios en Él, en su eternidad, nos escogió y pensó en ti, pensó en ti y pensó en mí. Y dijo: yo estoy pensando en la gente que todavía no existe. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él en amor.
nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y el verso 6, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Queridos, yo puedo reconocer la gesta hermosa de una denominación. Y puedo reconocer la gesta maravillosa de una iglesia. Y puedo reconocer la gesta maravillosa de un ministerio o de un individuo. Pero ninguno de ellos va por encima de Dios. Ninguno de ellos. No hay una institución que vaya por encima de Dios. No puede haber un reconocimiento a nadie que prive la centralidad del reconocimiento y de la alabanza y del honor, que es solo a Dios. En Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay un propósito claro en Dios con respecto a la gracia, con respecto a la salvación, con respecto al regalo de Cristo. Es que todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza sea para Él. Desde luego que le podemos cantar al río. Desde luego que le podemos cantar a la playa. Desde luego que le podemos cantar a la rosa y a los lirios. Desde luego que le podemos cantar a quien amamos y a quien queremos. Desde luego que podemos cantarle nana a los niños. Pero en cada expresión de canto, en cada expresión de admiración y de reconocimiento, no podemos perder de perspectiva que Dios es celoso de su gloria y que nuestro deber es darle toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, todo el reconocimiento al que lo merece, al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo amado. La iglesia no puede perder de perspectiva esa realidad. Yo contaba algo que probablemente ya usted ha escuchado. Pero yo recuerdo hace años atrás que fui invitado por una iglesia de jóvenes en Costa Rica. Me invitaron a la oficina del pastor. Me quería inspeccionar. Quería ver cómo yo iba vestido. Desde luego, ya me lo habían advertido, no puedes ir con traje, tienes que ir en tenis, tienes que ir en mahón y en un suétercito el más feo que tenga, que no sea nuevo. Y él quería asegurarse que yo había ido cumpliendo esos requisitos. Cuando estoy con él conversando en la oficina, de momento empiezo a escuchar, están cantando Lamento Borincano. Y yo le digo al pastor, ¿eso es aquí? Me dice, sí, es aquí. Siempre que viene un predicador, nuestros músicos averiguan la música de su país. Y antes de su presentación, tocamos 2 piezas de su tierra. Después de esa, cantaron nuestro himno patrio. Y yo estaba a punto de llorar. Bueno, la emoción fue tanta que dije, ¿puedo salir a verlo? Y me dice, sí, ahora ya puede salir porque hay un lugar donde lo van a esperar. Y entonces allá vino una persona y me llevó casi a la afuera del templo. Y después de ahí entonces terminaron las 2 canciones y comenzaron entonces a leer unas cosas que de mí mismo yo no me las creo. Empezaron a leer allí. Yo, bueno, si eso es lo que ellos dicen, ese es su problema. Y después de eso, entonces me pidieron que subiera al altar. Yo estaba al extremo, en la puerta principal, y cuando fui a caminar, la gente de la última línea de fila se puso en pie y empezó a aplaudir, eufórico. Y después
Así sucesivamente cada uno empezó a ponerse en pie y a aplaudir. Óigame, yo me sentí tan bien. Es la verdad. Y dije, wow, ni en mi iglesia me han recibido a mí así. Todo un aplauso y un alborozo y una gritería. Pero cuando ya yo estaba llegando a la mitad, me mandaron a detener. De donde téngase, pastor. Hubo un silencio. Pero no se crea que estos aplausos son para usted. Usted solo es el burro. Estamos aplaudiendo al que va sobre sus hombros. Él es el que merece en nuestra iglesia todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. A la iglesia no se le puede perder de perspectiva esa realidad. El culto es para Dios. Por lo tanto, la música debe ser música para Él. La letra debe ser para Él. La alabanza debe ser para Él. El mensaje debe ser resaltando su grandeza. Que todos los labios, que todo el corazón se vuelque para decir que Él es grande, para decir que Él es eterno, que toda la gloria, que toda la honra, que toda la alabanza la merece Él y solamente Él. Esas 5 verdades. Esas 5 verdades tienen que ser parte de la vida de cada cristiano. Tal vez podemos añadir una 6ª, una 7ª, una 8ª. Tal vez podemos añadir otras cosas, pero ninguna de ellas puede sustituir estas primeras 5. La sola escritura, la sola fe para la salvación, la sola gracia. La sola gracia para entender que no hay mérito humano alguno, que solo Cristo es el vehículo de salvación y que toda gloria y toda honra la merece el Señor. Esto no es patrimonio del mundo luterano. Esto no es patrimonio de los admiradores de Martín Lutero, ni de Calvino, ni de Zwinglio, ni de John Knox. No, esto no es patrimonio de nadie. Esto es propiedad de la iglesia. Y la iglesia nunca debe olvidar estos 5 pilares de la fe. Que el Señor me los bendiga. Amén. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, rodeado está de luz, tinieblas cesarán al sonido de su voz, al sonido de su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, el mundo verá cuán grande es Dios. Por siempre reinará y el tiempo en él está, principio y final, principio y final.
tú, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, el mundo verá cuán grande es Dios. Nombre sin igual, Él es digno de alabar. Canta mi corazón, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, el mundo verá cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.